Manuel, por esta interesantísima aproximación, que me imagino que ahora va a seguir con la comunicación que viene a continuación, que va a presentar Josefina Pérez Arantegui, de la doctora Pérez Arantegui, del Departamento de Química de la Universidad de Zaragoza, titulada La cerámica dorada en el noreste de la península ibérica, las taifas de Zaragoza y Albarracín, que va a presentar una aproximación de carácter arqueométrico. Me acerco un poco para que se me oiga bien, sobre todo la parte de traducción. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización la posibilidad de este intercambio de resultados que no suele ser habitual y que tardamos mucho en poder conocer entre unos y otros. Agradezco también a Manuel Pérez, que no nos conocíamos, pero su anterior intervención, que me ha facilitado mucho, sobre todo la parte arqueológica, ya que no es mi campo. Y además vio muchas, al revés, y muchas de las fotografías que tenía de Honda y de Tudela son en blanco y negro, con lo cual ustedes las han visto mucho más bonitas en color y podremos apreciar mejor la comparación. En primer lugar, nosotros queríamos abrir esta comunicación un poco reabriendo, dados los estudios y los hallazgos de las últimas décadas, la posibilidad de una producción de loza dorada en el Valle del Ebro. Algunos historiadores la dan como una posible divulgación dentro de esta muestra de poder de los logros políticos de la dinastía Audi, junto con otras muestras que se dieron en la misma época. Posiblemente todos ustedes conocerán el famoso testimonio de Al-Idrisi sobre la posibilidad de fabricación de loza dorada en Calatayud, que queda todavía como hipótesis. Realmente no se han encontrado ninguna otra evidencia escrita ni material de producción hasta el momento. Sin embargo, sí que en distintos yacimientos del Valle del Ebro se están recabando en las últimas décadas un número significativo de fragmentos de cerámica de reflejo metálico. Los objetivos del trabajo que voy a plantear y que hemos presentado en el artículo es dar cuenta de todos estos hallazgos de loza dorada, tanto en la zona central de la depresión del Ebro como en áreas cercanas, sobre todo hacia el sistema ibérico, intentar establecer un posible centro de producción y evaluar también qué relación hay, qué conexión hay entre este tipo de manufacturas y la forma de consumo que se tenía en las cortes de taifas. Comenzando por la loza de Zaragoza, inicialmente los únicos hallazgos conocidos eran el ataifor que tienen ustedes a su izquierda, este de aquí, que se encontró en la Aljafería, que inicialmente se dató con una cronología más antigua, pero visto los siguientes hallazgos, pensamos que es posterior a lo que se dijo inicialmente. La foto es en blanco y negro, pero presenta una decoración en un tono dorado rojizo, muy cobrizo. Y en la parte derecha es una taifor que se encontró en las excavaciones del Teatro Romano, pero dentro de las edificaciones que sobre el teatro se construyeron en época islámica. Principalmente los hallazgos que voy a mostrar son los que se hicieron en las excavaciones del arrabal sureste de la ciudad, en el Paseo Independencia, que fue una excavación bastante intensa y bastante importante, y también los que se hicieron en los años posteriores en el patio de la Diputación Provincial y en el solar, perdón, que no salía la palabra, el solar del Teatro Fleta. Sobre todo la zona de Independencia mostraba varias fases de construcción. Una interesante para nosotros por el periodo, por la cronología, es la construcción del propio arrabal entre el siglo XI y comienzo del siglo XII, cuando todavía la ciudad estaba bajo poder islámico. De esta época hay pocos hallazgos de loza dorada en esa fase. Aquí les muestro uno en la parte izquierda de la diapositiva, aunque luego en las excavaciones de la Diputación Provincial y del Teatro Fleta sí que se han encontrado algunos otros fragmentos de esta misma cronología, siempre en loza dorada. La parte
que dio en la que se dieron más hallazgos de fragmentos de loza dorada es la fase de construcción de la morería y su posterior abandono, toda una fase que recogería el siglo XII hasta inicios del siglo XIII. En esta fase el número de fragmentos hallados son mucho más importantes, estos son dos, uno de ellos que se ha mostrado anteriormente. Este tipo de loza dorada presenta un reflejo de un color rojizo cobrizo muy fuerte, es siempre una pasta blanquecina, amarillenta, bastante porosa, blanda, y una característica también de esta producción es que el esmalte está muy poco adherido, salta con mucha facilidad y, por tanto, a veces se ha perdido. Muestra en decoración este tipo de esgrafiados que van a ser luego muy interesantes para compararla con el resto de fragmentos. Por otro lado, en la misma fase se encuentra este segundo grupo de loza. La pasta sigue siendo tonos muy claros, pero es más compacta, el esmalte está muy bien adherido y de muy buena calidad, y el dorado es muy tenue y en muchos casos prácticamente se ha perdido. Esta es la pieza que hemos visto también antes, en la anterior comunicación. Bueno, perdón, se me ha olvidado la parte. Bueno, observen también los perfiles, como se ha comentado antes en el anterior trabajo, que son siempre el mismo tipo de perfil, tanto para un tipo de decoración como para la otra. Esto era respecto a taifores, han encontrado también otro tipo de formas abiertas y ya de manera más minoritaria, pero también algunas formas cerradas. Siempre se presenta en los vidrios, en los reflejos de este color tan rojizo, aparecen los esgrafiados. Por el tipo de decoraciones, bueno, no quería extenderme tampoco mucho y además, como se ha comentado, sí que reproducen siempre motivos también epigráficos y de los mismos tipos que hemos visto anteriormente. Entonces, recogiendo un poco los hallazgos de todas estas excavaciones que se hicieron a lo largo de la década anterior, vemos fácilmente que presentan dos cronologías. Una de un tipo de material, tanto en su decoración como en su tipología diferente, que podríamos datar del primer tercio del siglo XI, mientras que luego aparece ya en un número mucho mayor y en una cronología del siglo XII este otro tipo de producciones que hemos visto de reflejo muy rojizo y del reflejo dorado muy tenue. Pero claramente, cronológicamente, se ven los dos grupos. Dentro de los hallazgos de Independencia se tuvo la oportunidad de hacer análisis de un grupo de muestras cerámicas de todo el yacimiento, de distintos tipos de decoraciones y de distintos tipos de formas y de usos cerámicos. Dentro de este grupo de cerámicas analizadas, 4 de los fragmentos correspondían a loza dorada. Unos correspondían a la tonalidad dorado muy tenue, amarillo, y otros 2 a los de tonos rojizos. Se hizo el análisis químico de las pastas, se hizo también análisis petrográfico por lámina delgada y su estudio en microscopía, sobre todo de la parte decorativa. Respecto a la composición de las pastas, se observó claramente que, se me ha olvidado, todas ellas son pastas calcáreas. Es una cuestión muy habitual en este tipo de cerámicas decoradas para que resulta una pasta de color muy claro, gracias a este contenido alto en calcio. Y, como iba a comentarles antes, claramente se veían divididas en 2 grupos de pastas. No solamente, digamos, comparando estas 4 muestras, sino comparando todo el conjunto que se analizó y pudiéndolo comparar también con otros análisis anteriores de hornos de producción cerámica, también de época islámica. Por un lado, vemos agrupadas las 2 muestras que tenían el tono dorado muy tenue, ese amarillo muy tenue, y por otro lado, las 2 que tienen el reflejo cobrizo.
Si comparamos estos dos grupos de pastas con los análisis que les comentaba, los datos que teníamos anteriores, que son de cerámica, de cuerda seca, de verde manganeso, sobre todo de época de cronología del siglo XI. Esta cerámica es otro estudio mucho más amplio, dio varios grupos y entre ellos, si lo comparamos con aquella cerámica decorada en verde y manganeso, con aquellas pastas más finas, estos dos grupos que corresponderían a ese tipo de producción, vemos que sobre todo con este segundo grupo, que era el menos depurado, este de aquí, el primero está más depurado, este segundo menos depurado, no sé si a grosso modo se ve, incluso estadísticamente son bastante comparables los resultados, hay bastante similitud. No obstante, no terminan de encajar ni estadísticamente ni petrológicamente este grupo, estas cerámicas, con este grupo también de Zaragoza, producido en Zaragoza. Sí que son realmente bastante parecidas, pero incluso en las láminas delgadas se observa alguna pequeña diferencia que no terminan de asegurarnos que sea una misma producción, sobre todo porque, claro, son muy poquitas muestras analizadas frente a lo que pudo ser una gran producción. Respecto al otro grupo, el que tenía el reflejo rojizo, si lo comparamos con los anteriores análisis de época del siglo XI, de cerámica islámica, sí que se observa que la pasta es completamente diferente. Petrológicamente también mostraba diferencias. La litología de los dos era muy similar, pero claramente se podrían diferenciar sus láminas delgadas. Luego estaríamos ante una pasta distinta a la anterior y distinta también a los talleres del siglo XI. Se realizó también en los análisis de los esmaltes, donde de nuevo se separan los dos tipos de loza dorada. En el análisis de los esmaltes podemos observar que se tratan siempre de esmaltes con un claro componente en plomo como fundente, aunque tienen pequeñas aportaciones de alcalinos, y muestran en general una composición muy parecida y es una composición muy general a cualquier otro vidriado esmaltado de época islámica, incluso posterior, donde los porcentajes de plomo suelen rondar del 30 y tantos al 40 y algo %. En eso entrarían un poquito a pesar de las pequeñas diferencias. Sin entrar en ningún otro número más, pero sí que quería llamarles la atención a dos, perdón, se me ha olvidado. Están opacificados con estaño y entonces tenemos el componente del óxido de estaño, y lo que quería era llamarles la atención sobre dos datos. Uno es el contenido en aluminio y otro es el contenido de potasio. Siempre comparándolas con producciones de Zaragoza, islámicas, se observa que el contenido en aluminio en estas es relativamente más alto, lo que ayuda a una estabilización del esmalte. En las de Zaragoza, que no he mostrado por no mostrar más números, está en torno al 0, algo, 1%, con lo cual los esmaltes son muy inestables y se degradan, se desvitrifican con facilidad, mientras que en estas ya el contenido de aluminio ha estabilizado bastante bien el esmalte y de ahí que la calidad, sobre todo del primer grupo, sea bastante buena. Y quería llamarles también la atención al contenido de potasio, porque de estudios sobre reflejo metálico, sobre cómo se produce, cómo se desarrolla durante la reducción, la cocción en el horno de este reflejo metálico, se sabe que necesitamos una cantidad alta o más importante de potasio en este tipo de esmaltes que van a ser decorados con reflejo metálico para que actúe de intercambio. Y efectivamente estos esmaltes, especialmente estos dos que corresponden a la loza en tono rojizo, tienen un componente más alto en potasio. Para que podamos observar también cómo es la estructura de estos esmaltes a través del microscopio, son en general bastante homogéneos, tienen espesores parecidos, entre 100 y 150 micras. El único componente, el único tipo de inclusión o de cristalización que aparece en el esmalte es el óxido de estaño, los cristales de óxido de estaño, que le dan
coloración, para darle la coloración blanca. Eso sí, sobre todo en las muestras de tono dorado tenue, estos cristales tienen un tamaño bastante grande comparado con otros esmaltes islámicos y aparecen repartidos de manera heterogénea en nubes. Respecto a esta muestra, también quería llamaros la atención del espesor entre vidriado y pasta, que puede ser importante para la adherencia, y en este caso los esmaltes están muy bien adheridos. Quizá, bueno, sería cuestión de este espesor se habría llegado por una temperatura mayor o un enfriamiento más lento al acabar la cocción. El otro tipo de dorado, bueno, presenta más o menos las mismas dimensiones, con cristalitos de óxido de estaño, esta vez un poquito más pequeños. Esta vez la zona de reacción entre pasta y esmalte es mucho más pequeña. Lo que sí que, probablemente debido a un bizcochado inicial de la pasta, pero lo que sí que se observa también en esta muestra, y como ya he comentado, es que las pastas son muy porosas, tienen bastantes poros y quizá pues, hubo una sobreexposición a la temperatura, con lo cual quizá también no se favorece la adherencia y de ahí el que estos esmaltes salten con facilidad y se pierdan. En este caso, pudimos estudiar a través de microscopía de transmisión también la capa de decoración y efectivamente este color tan rojizo mostró la presencia de nanopartículas de cobre metálico responsables de ese color y de ese tono, de ese reflejo, digamos, también conseguido frente al otro que es tan tenue y que en muchos casos se ha perdido. En resumen, un poquito sobre los análisis realizados sobre estas piezas en Zaragoza, pues podríamos pensar que las cerámicas con el reflejo amarillo más tenue tienen una pasta similar a los talleres de Saracosta de la época del siglo XI, aunque ya he dicho que no terminan de encajar, no podemos decir por el momento que sean que sean en la misma producción o que estén usando la misma pasta, tienen buena calidad y adherencia en el esmalte. Sin embargo, pues el reflejo metálico es muy tenue, es como si todavía no hubieran conseguido una decoración de una calidad adecuada. Mientras que en el otro tipo de reflejo mucho más rojizo, la pasta es atípica frente a las de Zaragoza. Sí que parecen tener un conocimiento de la realización del esmalte y un conocimiento evolucionado, como les he comentado, en los contenidos de aluminio, potasio. Logran un reflejo metálico adecuado. Sin embargo, el esmalte tiene una mala adherencia y todavía no han conseguido digamos, cerrar la calidad de los objetos, ¿no? De las piezas. Bien, respecto a la loza de Albarracín, en este caso no voy a mostrarles análisis porque sí que he analizado todo un conjunto de cerámica de época islámica, verde y manganeso, cuerda seca, vidriados melados, verdes, etcétera, del Albarracín, pero no hemos hecho todavía ningún análisis sobre el reflejo dorado. No obstante, a partir de la observación visual de las pastas y a partir de las piezas que les voy a mostrar, sí que podemos hacer unas comparaciones y una posibilidad de centros o de centros de producción o de grupos de lozas. Inicialmente en el castillo, en Albarracín se conocía la pieza encontrada en la Torre del Andador, que también se dio inicialmente una cronología anterior, pero en las últimas excavaciones del castillo y de la ronda del castillo se ha encontrado un número de fragmentos bastante importante y bastante significativo. De todos estos fragmentos estudiados de la zona del castillo y de alrededores de Albarracín, se pueden diferenciar dos grupos. Un primer grupo que se puede considerar más antiguo, todo el de formas abiertas, con un reflejo amarillo intenso y que lo que lo unifica es que en el exterior tienen todos una decoración de grandes círculos, además de algunas características de los diseños en la decoración y en los perfiles. Además de este primer grupo,
Nos aparece luego un segundo grupo mucho más numeroso, que se puede datar ya a partir de mediados del siglo XI, de una pasta bien decantada, blanquecina, donde ya no solo tenemos formas abiertas, sino también cerradas, y tenemos un reflejo tanto en tonos amarillos, muy pálidos, como en tonos más rojizos, purpúreos, similares a los que hemos visto en Zaragoza. Les muestro aquí varias piezas de tipo Ataïfort, con estas decoraciones. Se encuentran también esgrafiados dentro de las decoraciones, decoraciones vegetales, epigráficas. Bueno, no entro tanto en las decoraciones, que además ya hemos visto en algunas piezas mucho mejor que en las fotografías que yo tengo. La mayoría de los Ataïforts muestran este perfil sinuoso, aunque también aparecen algunos perfiles carenados, formas que es difícil dar su perfil, como esta que tenemos a la izquierda o este otro fragmento a la derecha. Aparecen otros tipo jofaina, tanto en tonos purpúreos, rojizos, como en tonos amarillos. Interesante es la pieza que tienen ustedes a su derecha, que es la que les he comentado que se encontró primero en la Torre del Andador, y en ella encontramos dos tonos de reflejo, uno más amarillento y otro más cobrizo, siempre además con estos motivos esgrafiados. Luego tenemos una serie de piezas de muy difícil clasificación, algunas que se han transformado en fichas, otras que son demasiado pequeños sus fragmentos, pero sí que les llamó también la atención a observar este parecido tanto en color como en esgrafiados, algunas asas, formas cerradas, como esta jarra, esta otra jarrita que recuerda mucho a una que hemos visto en la presentación anterior. Este tipo de jarritas más pequeñas de un color rojizo muy purpúreo. Aquí tenemos un ejemplo también de reflejo en dos tonos. Otros fragmentos que son difíciles de saber a qué forma pertenecían. Si comparamos estos hallazgos con lo que hasta ahora se ha visto en la zona, no solo en Zaragoza y en Albarracín, pues llamar la atención, como ya una parte de esto ya se ha comentado en el trabajo anterior, a las similitudes con los hallazgos realizados en Tudela, sobre todo también tanto en algunos perfiles como en decoraciones. En la zona de Soria, en Tiermas y Medinaceli, a pesar de que yo los tengo en blanco y negro, llamarles, este es un Ataïfort de un color cobrizo. El fragmento que ha mostrado antes se había publicado de Onda o de Almenara. O también algunos hallazgos de pajaroncillo en Cuenca, con estos esgrafiados, que todos ellos se parecen mucho a los dos grupos segundos tanto de Zaragoza como de Albarracín. Por otro lado tenemos el Ataïfort de Alberola de Tubo y estos fragmentos del Palau en Alcañiz, que sí, sus decoraciones se asimilan, sin embargo en sus formas ya tendríamos más dudas de que pertenecieran al mismo tipo de producción. Resumiendo un poco lo que he comentado hasta ahora, tanto de la zona de Zaragoza, Albarracín y su entorno, podemos ver que podemos constatar la aparición de cerámicas de reflejo dorado ya desde la primera mitad del primer tercio del siglo XI. Es decir, que ya no es solamente el segmento califal y su entorno al que están llegando este tipo de cerámicas. Suponen una novedad, por tanto, en las prácticas de consumo, probablemente asociadas a los procesos de urbanización que tuvieron lugar durante las taifas, ampliando el espectro de población al que llegaban. Tenemos, por tanto, un primer grupo de lozas doradas, que sí que algunos fragmentos que se encontraban en Zaragoza y sobre todo los del castillo de Albarracín, que puede ser heredero de estos usos califales, pero ya extendidos también a zonas urbanas. ¿Cómo respondieron los artesanos a esta ampliación? Pues todavía no tenemos información suficiente. La hipótesis de la procedencia fatimí, sí que hay muchos parecidos en decoraciones, etcétera, pero digamos, este número tan significativo de hallazgos nos lleva más a pensar en un origen peninsular.
vemos que con estos segundos grupos hay un progresivo y un importante incremento durante los siglos XI y XII de este tipo de manufacturas, de producciones con innovaciones estilísticas, tecnológicas, que a pesar de que se centra en el siglo XII, pensamos que su aparición viene ya de finales del siglo XI. Pensamos también en una localización peninsular de estos talleres, dado el número de fragmentos, eso sí, muy bien conectados con otros circuitos artesanales mediterráneos. Podemos pensar al menos en dos contextos de producción diferentes, ya que los análisis de Zaragoza han mostrado al menos dos talleres, uno muy cerca de Zaragoza quizá, el otro más alejado, pero siempre es verdad que este tipo de lozas estaban apareciendo más en la zona norte de Al-Ándalus, consolidando, por tanto, unas redes de intercambio y de comercio más tupidas, más interesantes. Más efectos que pudo tener este acceso, bueno, pues se amplió el repertorio formal, se generalizaron los usos de mesa en este tipo de piezas, aunque sí que pudieron influir distintas normas que prohibían el uso de oro y plata. Y acabar como conclusiones o quizá como interrogantes y nuevas hipótesis abiertas. Vemos que hay una dispersión muy rápida de la cerámica de reflejo en todo el territorio a partir del siglo XI. Puede ser una producción auspiciada por los propios soberanos. ¿Dónde se localizaban estos talleres? ¿Cuáles eran sus relaciones con el Egipto fatimí? Que sí que parecen claras. ¿Cuál es su influencia o cuál es el significado de esta influencia? Bueno, quizá nuestras conclusiones abren más preguntas e hipótesis que conclusiones, ¿no? Y simplemente agradecer la colaboración de Patrimonio de la Diputación de Aragón y al Museo de Teruel también por algunos objetos y a ustedes por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Pérez.